Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición el estar una vez más con ustedes. Para mí es un grande privilegio, una oportunidad más de poder aprender juntamente de las Escrituras. Ciertamente como predicadores, o yo como predicador, no sabemos todo. Sin embargo, al estudiar de la palabra, por eso siempre digo, aprendemos juntos. Y que en este día, mis amados hermanos, eh, pues sí, tenemos un tema un poco especial. Bueno, todos son especiales, pero refiriéndome a lo que estamos viviendo hoy en día. Le confieso en el amor de Cristo que no me gusta hacer prédicas o enseñanzas de lo que ocurre en el mundo. No porque no es importante el escenario escatológico, sino porque muchas veces en vez de predicar lo que Dios quiere, podríamos estar como que debatiendo contra el mundo, y Dios no nos envió eso, nos envió para predicar el Evangelio. Sin embargo, viendo la necesidad de todos como iglesia, que vayamos aprendiendo los escenarios escatológicos, que vayamos aprendiendo los diferentes escenarios que hay, que Dios puso en su palabra, y que sin lugar a dudas eso no es lo más importante. Lo más importante es saber qué debemos hacer. No solamente qué tiempo estamos viviendo, no como una alarma, ¿verdad? Sino como un modo de saber en qué lugar del mapa estamos. Y eso sería lo importante en esta bendita y hermosa noche. Así es que, amados hermanos, les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y pues damos inicio a esta enseñanza virtual de día miércoles. Si usted me hace el favor de acompañarme al libro de Mateo capítulo 24 verso 6, Mateo 24 es muy famoso por lo que contiene dentro de los escenarios escatológicos. Antes de dar la lectura, escatos viene una palabra, ¿verdad?, griega compuesta, que quiere decir los últimos tiempos o final de los tiempos. Pero ahorita que vayamos aprendiendo vamos a darnos cuenta que no estamos, más bien estamos en el final de los tiempos. Eso sería más adecuado. Y que debemos nosotros aprender bien como iglesia, aprender a discernir los tiempos. Pero vamos a la lectura, amado hermano, Mateo 24, versículo 6. Espero que todos ahí en casa ya estén listos, ya tengan su pluma a la mano, ya tengan su Biblia a la mano, y que podamos juntos estudiar en esta noche. Siendo las 8:08, doy lectura a Mateo 24, verso 6. Dice aquí en la versión NTV, nueva traducción, dice aquí viviente: y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Lo voy a leer una vez más, mis amados hermanos, con el fin de que usted lo pueda escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Mire cómo dice esta versión, me gustó mucho, un poco diferente a la Reina Valera 60, pero que dentro de la diferencia viene el mismo sentido, pero en palabras más claras en esta vigencia. Dice aquí: y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. El tema de hoy, mis amados hermanos: visión general del principio de dolores. Vamos a orar, mis amados hermanos, en esta noche. Mujer que ora o profetiza, cúbrase su cabeza. Espíritu Santo de Dios, te ruego que en esta noche seas abriendo nuestros ojos del entendimiento para que podamos discernir el tiempo que estamos viviendo. Ciertamente, Señor, hay miedo, hay aflicción en medio de las masas por todo lo que está sucediendo. Desde el año pasado, Señor, vino a ser un movimiento de muchedumbres de una manera que nunca se había visto. Sin embargo, en ti está el poder, en ti está el control de todas las cosas, y en ti confiamos. Pero queremos aprender en esta noche, Señor, no por
aprender nada más o saber un poco más, sino para que tú, amado Dios, seas trayendo revelación a nuestro corazón para poder saber qué debemos hacer en este tiempo, en estos años, en estas fechas, en estos meses, en estos días. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Trae revelación, pero también trae paz. Pero a su vez, Señor, trae una fuerza en nuestro espíritu. Si hay espíritus que están dormidos, te ruego que los despiertes, Señor. Despierta nuestros espíritus, así como despertaste el espíritu de Zorobabel, para poder hacer la obra que tú nos mandaste desde antes de la fundación del mundo a hacer. En el nombre de Jesús te lo ruego, te lo suplico. Bendecimos a cada hermano que se agrega a esta enseñanza virtual, Señor, a través de esa humildad, a través de esa mansedumbre, a través de esa avidez de querer aprender de ti. Te ruego, Señor, que hagas milagros, prodigios, sanidades en cada uno de sus hogares y todos los que están al alcance de mi voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, mire, le puse, está un poquito largo el tema, ¿va? Visión general del principio de dolores, pero es que muchos conocen ese término, el principio de dolores. Otras versiones lo ponen como principio del parto o dolores de parto, y que es válido, válido cualquiera de las dos, porque las mujeres que están embarazadas y los varones que tuvieron el privilegio de asistir a su esposa en el parto, ¿verdad? Me estoy refiriendo no a que lo traigan a la vida, ¿verdad? No, sino que sabe el dolor que marca a las mujeres el principio del fin, y que no es un dolor, ¿verdad? Al principio no es un dolor muy, muy fuerte, ni tampoco persistente, sino que es un dolor que es paulatino, espaciado, y que conforme se va acercando empieza a ser más agudo y con más frecuencia. Y entonces, al ver, hermano, esta palabra de principio de dolores, tendríamos nosotros que entender que las cosas no son de un día para otro, sino que todo se está acomodando para el día, y no deberíamos de afligirnos por el día de la gran tribulación. Deberíamos de estar trabajando en nuestra santidad, trabajando en el conocimiento de Dios, para poder, en la gracia de Dios, en su misericordia, porque no hay otra manera, poder ser llevados y poder pasar el tribunal de Cristo, y poderlo pasar, hermano, de una manera buena, para que podamos ascender juntamente con Él. Suena un poco raro, ¿va? Suena irrisorio, suena como si fuera una caricatura. Sin embargo, eso mismo le pasó a Noé. Noé les estuvo pregonando, hermano, 400 años acerca de un diluvio, acerca de algo que en ese momento no se había dado. Es decir, que nunca había llovido, porque dice la Biblia que salió un vapor de la tierra, y eso hacía que la maleza creciera, los frutos, los árboles, y eso hacía que creciera todo el alimento. Pero cuando Noé empieza a predicar de este diluvio, lo creyeron loco, porque nunca había sucedido. De la misma manera, los que Dios nos mandó a predicar, a pregonar el evangelio, y que también nos mandó a pregonar del final de los tiempos y de la preparación que debe tener la novia para ese gran momento que allá, ¿verdad?, en las nubes, va a ser un galardón para aquel que haya hecho las cosas bien, y se va a quedar sin galardón aquel que no haya hecho las cosas bien. Y que Dios nos mandó a preparar a la novia, a informar a la novia, a formar a la novia. Pero que hoy por hoy mucha gente que nos escuche va a ser a la usanza de Noé. Y lo dejó nuestro Señor Jesucristo muy claro cuando dijo: será semejante a los días de Noé. Entonces, así, amado hermano, va a suceder. Mucha gente no nos va a creer, mucha gente va a pensar que somos exagerados, que somos, bueno, lo voy a decir en mí, que soy exagerado, que los quiero tener en el templo, que solamente pura Biblia. No es así, amado hermano. Tenemos que recibir la revelación del Espíritu Santo para poder entender que esto es algo eminente, que esto es algo que se viene dando con calma, con paciencia, pero que tarde o temprano va a llegar ese momento. Y que cuando llegue ese momento, volvemos a la misma idea, ¿verdad?, de la mujer que está embarazada. Ya cuando es el momento de dar a luz, no hay vuelta atrás.
Todavía cuando empieza a tener las contracciones, como que puede moderarse, puede calmarse, puede ir como espaciando y hay ejercicios. Pero ya cuando es el momento eminente, ya no hay poder humano, ¿verdad? Que impida que surja ese nacimiento. Entonces, mi amado hermano, es importante que nosotros vayamos entendiendo que usted y yo estamos en un momento que ya se está dando esos dolores de parto. No a un modo, ¿verdad? Ya de emergencia eminente, pero sí está habiendo esa emergencia. Si lo pusiéramos a lo mejor, ¿verdad? Como en un semáforo, ¿qué le diré? Como la pandemia, yo le diría que vamos a hacer, igual de la misma manera, que el verde fuera ya que se terminan las cosas, estaríamos como en un rojo, ¿verdad? O vamos a cambiarlo, rojo, amarillo, verde, ahorita estamos como en verde, pero ya empezó la situación. Vamos a ponerlo, ¿verdad? Un semáforo para fines prácticos, rojo, naranja, amarillo y verde. Entonces, el verde ha estado por muchos años, sin embargo ya está llegando a amarillo. Y que entonces eso está empezando. Y por eso le puse a Mateo, hermano, capítulo 24, verso 6. La palabra que hoy le traigo es para aprender, pero también un bálsamo a tu corazón si te empiezas a ver algunas noticias, algunas situaciones que son como raras, que están alertando a la humanidad. Yo te diría, no te dejes llevar por el pánico. No te dejes llevar por el pánico. Si realmente hemos creído en el Dios Todopoderoso, en Él vamos a confiar, en Él confiamos. Y que por eso tenemos que ver las Escrituras, no para hacerlo en libertinaje y decir, me sobra tiempo, porque el tiempo es de Dios y Él puede determinar en qué momento surgen las cosas. Eso, hermano, que no te quede duda. La Biblia dice que Dios, ¿verdad? En su poderosa, en su poder inalcanzable, dice que Él determinó qué día íbamos a nacer. De la misma manera, Él puede determinar qué día se va a dar ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no es que tengamos tiempo de sobra, es un tiempo que está alertando sobre todo a la iglesia para que se sacuda, para que deje esa zona de confort, que deje ese tiempo que le sobra, ¿verdad? Y que se tiene que poner manos a la obra. Ya no hay tiempo. Ese sería mi postura. No hay tiempo ya. Ya está en marcha toda estos dolores de parto. Ya está en marcha. Solamente es cosa de que el Señor diga hasta aquí y hasta aquí. Sin embargo, la pregunta sería, ¿estamos listos para irnos? Esa sería la pregunta. ¿Estamos listos? Ya hemos sido transformados, ya hemos cambiado, ya dejamos el pecado, ya dejamos muchas cosas. Hermano, creo que es una pregunta muy difícil y a la vez retadora. Sin embargo, tenemos que ser sinceros y decir sí, no, regular, mal, muy mal. Y cada uno debe de examinarse. Así es que acompáñeme a mismo libro de Mateo, pero capítulo 24, versículo 4. Acompáñeme, por favor, porque esto está muy hermoso. Mire cómo dice aquí. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, hermano, vuelvo a otra recomendación. No es la idea del hermano Ulises, no es la idea del mundo, no es la idea de las noticias, no es la idea de las falsas noticias, no es la idea de las verdaderas noticias. Porque lo único, ¿verdad?, que no nos va a engañar, el único Dios, es Dios mismo. Y que lo ha plasmado en su santa palabra. Entonces, cuando dice Jesucristo, mirad que nadie os engañe, es como que no creas todo lo que está allá afuera. Cree la palabra de Dios y créele a Dios. Créele a Dios por sobre todas las cosas. Créele a Dios, cree lo que está escrito en su palabra, y eso es como esa roca que representa a Jesucristo y que es nuestra fuerza, nuestra ancla para que de ahí nosotros no nos movamos. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Ahora sí, acompáñeme por favor a Mateo capítulo 24, versículo 5 y versículo 6. Esto hermano, creo que es importante y que creo que debemos de aprenderlo, pero vuelvo a repetir, no como algo nada más, sino la parte práctica. Entonces, mire, porque no te dejes engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo,
y a muchos se engañarán. Verso 6, aquí lo tienes en pantalla, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Hace rato leímos este verso. Déjeme estacionarme en el verso 5, porque dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Cristo significa el ungido. Hermano amado, cuántas, híjole, no quiero emplear esa palabra, pero cuántos doctrinas están diciendo que es el verdadero, que es el verdadero Mesías, que es el verdadero Cristo, que es el verdadero ungido. ¿Cuántas, cómo lo podría decir? ¿Cuántas énfasis teológicos han puesto? Unos de una manera, déjeme ser un poquito más claro. Unos son bautistas, otros son pentecosteses, otros son de esto, otros son del otro, otros son pare de sufrir, otros son testigos de Jehová, otros de muchas maneras. Entonces eso hace alusión a esta parte, diciendo yo soy el Cristo, yo soy el que te va a salvar. Pero no se está refiriendo solamente a seres humanos que se representan como ungidos, no, sino tenemos que entender, amado hermano, que mucha gente está cayendo en las garras de falsas enseñanzas que porque les dijeron que es el Cristo. Y hermano, nosotros lo podemos ver porque hoy por hoy mucha gente tiene eso en su corazón y en su cabeza y diciendo, todos van al mismo camino. Tú adoras a Dios, yo también lo adoro, nada más que a tu manera y yo a mi manera. Eso es totalmente equivocado. Eso es una mentira satánica, hermano, rotunda y tremenda. Porque no todos los caminos llevan al Padre. Jesucristo es el camino. Y que debemos nosotros de hacer lo que Jesucristo hizo y que dejó plasmado a través de los evangelios. Pero que los evangelios, hermano, nos enseñan todo lo que son los 66 libros. Porque Jesucristo no vino a destruir la ley, sino que vino a cumplirla, porque la ley es un ayo, es una forma, es como el hilo conductor para que nosotros hagamos las cosas de manera correcta. Entonces, amado hermano, muchas creencias hoy por hoy están surgiendo, muchos cristianos tibios diciendo, no te preocupes, no pasa nada, tú échale ganas, vas a ser rico. No, hermano, Dios no nos mandó a ser ricos físicamente, nos mandó a ser ricos en lo espiritual. Que si claro, alguien Dios lo bendice de manera económica, lo bendecimos y le oramos a Dios para que Dios prospere a quien Dios va a prosperar. Sin embargo, Dios nos mandó a hacer una gran comisión. Ser luz donde no hay luz, ser puerta donde no hay puertas, ser, hermano, la sal para que no se descomponga el mundo. Entonces eso es para la iglesia, pero cuando vemos la siguiente parte, el verso 6, dice, es necesario que esto acontezca, es necesario que lo que estamos viviendo, mi amado hermano, lo entendamos, lo comprendamos, y no es que alguien va a orar y, Señor, apúrate, no, hermano, todo a su tiempo. Pero debemos de aprenderlo para que no entremos en un pánico, para que no entremos en una desesperación, para que no entremos en un momento de conflicto en nuestro corazón y que pasemos a una apostasía o que pasemos a una rebeldía. No, hermano, Dios nos libre, sino que tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. No es un tiempo para amasar fortuna, no es un tiempo para hacer lo que queramos, es un tiempo de purificación para alcanzar la meta. Y que aquel que oiga, hermano, esta enseñanza que se ha estado dando por muchos años de purificación, de esperar a Jehová, los que esperan a Jehová les saldrán alas como de águila. Es decir, los que esperan al Señor van a ser arrebatados. Los que esperan al Señor, dice la Biblia que los que esperan, entonces, entendiendo eso, se purifica. Entonces, mi amado hermano, estamos en ese tiempo de purificación, en un tiempo de dejar de lado aquello que no nos deja crecer, dejar de lado aquello que nos estorba, porque es eminente los dolores de parto ya, es eminente. Entonces, déjeme avanzar ahorita un poquito. Mire, verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, ojo con esto. Siempre, hermano, desde el principio de la humanidad, siempre ha habido guerras. Siempre. Siempre ha habido guerras y también rumores de guerras. Siempre ha habido pestes, es decir, enfermedades. También ha habido hambres y también ha habido terremotos. Eso es algo, ¿verdad?, que ha sido desde el principio de la humanidad.
Pero quiero hacer este hincapié, quiero hacerlo de manera clara. No ha habido tanta, ¿cómo podría decir? Todas estas que estamos hablando nunca se habían juntado como hoy, ni tampoco son tan frecuentes, ni mucho menos al nivel que se están viendo hoy. Mire, porque se levantará nación contra nación. Hermano, ¿cuántas naciones están en guerra? Si nosotros nos pusiéramos a indagar cuántas naciones están en guerra, guerra no es necesariamente guerra violencia, sino que hay guerras comerciales, hay guerras ideológicas, hay guerras por el poder, hay guerras, y cuando vemos nosotros la palabra nación dice etnos, etnias. Entonces, mire, voy a poner un ejemplo para ponerlo en expectativa, para darme a entender. Dos ejemplos, aquí en México y Estados Unidos. Estados Unidos tiene una guerra dentro de sí misma, una guerra que unos están a favor de la raza blanca y otros están a favor de todas las demás razas. Pero dentro de eso, muchos están en contra de los de color, otros están en contra de los cobrizos, otros están en contra de los amarillos. Entonces, me estoy refiriendo a seres humanos, a etnias. Entonces, amado hermano, hay guerras. Y no solamente se refiere a violencia, sino una guerra, es decir, un conflicto. Ahora, cuando nosotros lo pasamos aquí a México, tal vez la raza, nosotros no somos tanto de raza, pero sí de clasismos. Aquí en México lo marca el clasismo, no el racismo, porque para cualquier lado que volteemos todos somos mestizos. Pero cuando vamos a las clases sociales hay guerras, hermano. Guerras entre el empresario y el que no es empresario. Guerra entre el que vive en una zona residencial y aquel que no la vive. Guerra entre hombres y mujeres. Entonces, hermano, hay guerras en todos lados. También hay rumores de guerras. Entonces, amado hermano, nunca se había visto con tanta frecuencia y con tanta, ¿cómo decirlo? Con tanta potencia lo que se está viendo hoy. Hermano, esto es terrible. Es terrible. Pero ahora, pasamos a esto, ¿verdad? Porque no solamente es guerras, sino también rumores. Y hemos escuchado, ¿verdad? No sé si usted haya oído las noticias últimamente, pero están diciendo que Estados Unidos contra Rusia, Rusia contra Israel, y entonces hay rumores de guerras, China contra Estados Unidos, y entonces hay guerras. Y usted ha escuchado que guerras bacteriológicas, que guerras económicas, que guerras por el poder, guerras por el mar, guerras por el agua, pero tal vez no se han escuchado el balazo, no se ha escuchado el bombazo. Sin embargo, hay guerras. Cuando nos pasamos a esta parte de de las pestes o de las enfermedades, volvemos a lo mismo. Siempre ha habido enfermedades, siempre. Pero nunca con tanta frecuencia, porque mire, hace 50 años no había todos los cánceres que hoy están. No los había. No había tal magnitud. O alguien podría decir que salga un médico y que diga, es que sí existían, pero no se les había dado nombre. Está correcto. Sin embargo, hoy por hoy hay tantas enfermedades que no se han clasificado. Y que, hermano, están avanzando las enfermedades, pero aparte de que están avanzando, cada día contagian a más personas. Y aún hay enfermedades que no son infectocontagiosas, pero cada día más personas las tienen. Voy a dar el ejemplo. Enfermedad de diabetes no es contagiosa, sin embargo, cada día más personas están enfermas de diabetes. Entonces, hermano, esto, peste siempre ha habido, pero nunca a un nivel como este. Está la pandemia. La pandemia trajo la mirada de todo el mundo, de todas las naciones, queriendo impedir la muerte de más personas. Vamos, está bien, es claro. Pero ¿cuántas muertes se ha dado porque se le dio la prioridad al virus y no se le dio prioridad a los cánceres, no se le dio la prioridad a las operaciones que ya estaban en pauta? Entonces, amado hermano, está habiendo pestes, está habiendo tantas muertes como nunca se había visto. Siempre ha habido epidemias, pero una pandemia global, hermano, que todos los países la tengan, nunca se había visto. Nunca. Que todos los países a nivel mundial, hermano, estén preocupados porque están surgiendo nuevas cepas y nunca se había visto. Sí había habido una peste por allá, una epidemia por allá y tal vez ocasionaba
problemas en un país. Aquí en México, cuando vinieron los españoles, hubo la epidemia de la viruela y que mató a gran cantidad, ¿verdad?, de la gente que vivía aquí en México. Sin embargo, nada más era en México, pero nunca se había dado a nivel mundial. Cuando pasamos hambre, volvemos a lo mismo, siempre ha habido hambre. Pero hermano, cada día aumentan más los pobres. Eso acelera la hambre. Entonces, amado hermano, esta pandemia vino a hacer como un empuje de todas estas cosas, pero con más fuerza. Hermano, esto de veras que es terrible. Es terrible porque por medio de la pandemia mucha gente dejó de trabajar. Eso ocasionó que a lo mejor se gastara sus ahorros. Y si no alcanzó con sus ahorros, eso ocasionó que entonces empezara a pedir prestado. Entonces mucha población se está sumergiendo en la pobreza. Salió hace poco, ¿verdad?, un análisis de México que aumentaron quién sabe cuántos millones de pobres. Eso va a ocasionar hambre. Está ocasionando hambre a nivel mundial. Cuando nos vamos a terremotos, volvemos a lo mismo. Siempre ha habido terremoto, pero cada día, hermanos, son de más intensidad. La escala de Richter, al parecer, ya no va a ser suficiente para medir el movimiento telúrico. Y entonces, amado hermano, esto está color de hormiga. Y verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Todavía no estamos en la gran tribulación. Ojo con esto, todavía no empezamos ni la pretribulación, ni la tribulación, ni la gran tribulación. Todavía no empezamos, hermano, digamos, lo más difícil. Estamos ahorita en principio de dolores. Dolores de parto. Se están dando. Eso ya se está dando, no de ahorita. Se está dando desde el siglo XX, 1900. Se está dando, pero recuerde, dolores de parto cada día más frecuente y con más intensidad. Entonces, hermano, esto sí tenemos que ponerle mucha atención, pero mucha atención, porque esto está ocasionando conflictos. Y no, siempre ha habido conflictos, pero está ocasionando, hermano, conflictos en mucha iglesia, está ocasionando conflictos en muchas naciones. ¿Por qué? Porque no conocen el tiempo de Dios. Y yo no quiero que Iglesia de Cristo Nación Santa no conozca el tiempo de Dios, sino que conozcamos el tiempo de Dios y no como para vacacionar, decir, toda falta, ¿verdad? No, porque el tiempo es de Dios y Él puede determinar en qué momento viene por su Santa Iglesia. Entonces, acompáñenme, por favor. Sigamos en esta idea. Acompáñeme a segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mire cómo dice aquí. Que nadie os engañe en ninguna manera. Nuevamente, hermano, el que nadie os engañe. Lo dijo Jesucristo, ahora lo dice el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, mandando una carta a los de Tesalónica, pero a la vez el Espíritu Santo sabía que nos iba a trasladar esta verdad, que nadie os engañe en ninguna manera. Ojo con esto, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Nuestro Señor Jesucristo. No vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, no va a venir nuestro Salvador sin antes no viene una apostasía y que sin que se manifieste, ¿verdad?, el anticristo. Entonces, vamos, ojo con esto, ¿verdad? Porque cuando vamos, lo primero que quiero aquí tomar, ¿verdad?, es que debe de haber una apostasía. Apostasía es separarse de, pero apostasía del evangelio, hermano. Mire, lo que voy a decir lo he dicho nada más en las clases y no porque no quiera enseñarlo, sino porque son cosas delicadas, pero tengo que hablar de esto en este día, que es un tema escatológico y que es un tema, ¿verdad?, de alerta. La mayoría de dogmas o de doctrinas que son cristianos, que leen la palabra de Dios, que creen en Jesucristo, pero que no creen en muchas cosas de la palabra, y eso se le llama división.
dividieron, ¿verdad? Como que la palabra y a conveniencia creyeron esto, no creyeron el otro y como que hicieron su propia idea. Ya no fue el evangelio de Cristo, sino que fue su propio evangelio. Y entonces vuelvo a repetir todas estas ideas teológicas o doctrinas, hermano, que se han separado. Déjeme decirle, hermano, que lo voy a decir de esta manera, eran excristianos. Déjeme decirle esto. A mí el que me sorprendió muchísimo fue el hombre que creó Testigos de Jehová. Él era cristiano. Él iba a una iglesia donde le enseñaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él iba a una iglesia donde le enseñaron a adorar a Dios, a adorar a Jesucristo. Y usted lo puede leer, eso no es una historia inventada por mí, eso está en internet y nada más que búsquelo, ¿verdad? En fuentes fidedignas. Y que los de esta doctrina, ¿verdad? Lo han hecho público porque dicen que este hombre se puso a estudiar más. No, es que creyó algo para sí mismo y no creyó en otras cosas. Y hermano, de esa misma manera, tantas cosas teológicas. Tendré que decirlo, para de sufrir fue lo mismo. No que hicieron esto, pero que hicieron aquello y entonces hicieron su propia ideología. Y no, hermano, nosotros no podemos hacer eso, porque entonces ya no estaríamos creyendo en el evangelio de Jesucristo, estaríamos creyendo en nuestro propio evangelio. Y eso es terrible, hermano, eso es terrible. Eso es terrible porque entonces de alguna manera se va cayendo en una apostasía, se va separando de Cristo. Ya no es el Cristo que creyó que lo iba a salvar, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que tenía que ir al templo. No, ahora ya es nada más Jesucristo o el Padre o el Espíritu Santo y ya no tengo que hacer esto, pero esto sí. No, hermano, están escogiendo su propio evangelio y eso no es de Dios. Dios ama la unidad, pero la unidad de lo santo con lo santo, no lo santo con lo profano. Entonces, hermano, una unidad, pero estamos viendo apostasía, estamos viendo que muchos cristianos, hermanos, se están separando del evangelio y pueden poner muchas excusas. No, es que ya me cansé, es que ya estoy viejo. ¿Cuántos cantantes, cuántas celebridades cristianas, hermano, han dejado el evangelio? Y dicen, no, es que ya es mi tiempo de descanso. ¿Cómo? Si Cristo es nuestro descanso. El Espíritu Santo nos da el descanso. Entonces, aquel que lo vea como un trabajo, entonces no ha creído en Cristo. No ha creído en el Salvador. No, esto es por deleite. Esto es por amor a Él. No es como un trabajo. ¿Cuántas, hermano, noticias se han visto de gente afamada cristiana y que ha ido al Vaticano, que ha ido a una iglesia católica? Hermano, no es posible. Está habiendo una apostasía. Siempre ha habido apostasía. Lo vimos en Judas, lo vimos en el apóstol Pedro, pero que de Pedro fue reversible. Y siempre ha habido apostasía. Pero hoy por hoy, hermano, gran cantidad de masas cristianas están apostatando de la fe, están separándose del evangelio, están separándose de la misma iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque alguien me veo feo, ya no voy al templo. Se está separando porque se está separando del cuerpo de Cristo. Entonces, amado hermano, esto es foco rojo, pero todavía no es el fin. Entienda esto. Todavía no es el fin y es necesario que suceda, pero todavía no es el fin. Entonces, mire, acompáñeme a versículo 4. El hijo de pecado, el hijo de perdición, recapitulemos, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso está en el libro de Apocalipsis, donde dice que el anticristo, ¿verdad? No permite, en el libro de Daniel, no permite que ahora se le rinda culto a Dios, pero eso ya es en la gran tribulación. Cuando estamos aquí, acuérdense que la Biblia no es algo que se lea como una letanía, rápido lo leo, no, sino que tengo que ir viendo cada palabra e irla encajando por la revelación de Dios en el tiempo cronos, en nuestro tiempo. Entonces vemos que primero viene una apostasía, posterior se manifiesta el hijo de perdición. Perfecto. Entonces viene la apostasía, luego se va a manifestar. Manifestar es, va a haber
una idea que la iglesia va a saber quién va a ser el anticristo. Ahorita no me puedo detener bien a bien, pero hermano, yo lo espero. Si usted quiere seguir aprendiendo de este mismo tema, vamos a hablarlo el día sábado en nuestras clases presenciales a las 6 de la tarde. De 6 a 8 de la tarde, ya sería de la noche, vamos a seguir aprendiendo de este hermoso tema. Y que es de alerta, porque si no, entonces mucha gente se preocupa, mucha gente se alerta, mucha gente dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Y empieza a hacer, mire, le voy a decir una de hace muchos años que nos pasó. Estábamos aprendiendo acerca de las lunas rojas y los eclipses y cómo embonaban, ¿verdad? Dentro del cronos de Dios. Bueno, del tiempo de nosotros, el tiempo de Dios. Y entonces un hermano vio cómo el sol tenía aros. Y eso es algo que está escrito en la palabra, pero no estaba entendiendo el tiempo de Dios. Y entonces se puso a hablar a todos los hermanos y le habló aquí por allá que por ajullá y estaba diciendo, hey, es que ya es el tiempo final. Y no es el tiempo final. Son cosas que deben de suceder, pero nuestra paz en Dios. Pero el conocimiento lo debemos de tener para que nadie nos engañe. Para que nadie diga que a Chonito Pérez lo bolsearon, que nadie diga que la vacuna es un problema. No, espéreme, entendamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mire, el hijo de perdición, ¿verdad? Entonces, ya cuando vemos el verso 4, eso ya es en la gran tribulación. Antes del arrebatamiento, en el verso 4, se va hasta la gran tribulación. Y eso tendríamos que verlo, ¿verdad? Pero ahora, acompáñenme, me voy a saltar hasta el versículo 7 por fines prácticos. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Eso lo dijo, hermano, el apóstol Pablo. Recuérdese que el final de los tiempos es a partir de la resurrección de Jesucristo. Libro de Job, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. Es decir, en el tiempo final se iba a levantar. Entonces, cuando Él resucita, entonces empieza el tiempo final. El tiempo final a partir de la resurrección de Jesucristo. Libro de Hechos, en cuando dice que Pedro va a explicar, dice, en los postreros tiempos, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces ahí vemos, hermano, que se rectifica, que el final de los tiempos ya tiene más de 2000 años. Pero a partir de, me voy a atrever a decir esto, a partir de 1800 y pico empezaron los dolores de parto y hay pruebas bíblicas para que usted no piense que es una idea mía nada más, sino que es la palabra de Dios revelándonos a nosotros para saber que 1800, redondeando 1900, empezó una problemática de dolor de parto y que cada día es más frecuente, cada día es más doloroso. Y todavía no estamos en la gran tribulación. Entonces vendría la pregunta, ¿cómo será la gran tribulación? Si hoy por hoy cada día cuesta más, hermano, el alimentarse, porque sube esto, sube el otro, sube aquello, ¿qué va a pasar en la gran tribulación? Entonces, acompáñeme al versículo 8, dice, entonces se manifestará. Primero como que se manifiesta, ¿verdad? De manera, la Reina Valera 60 no lo tiene muy bien. Cuando nos vamos a diferentes versiones nos damos cuenta que primero hay una manifestación, como que la iglesia sabe quién va a ser el anticristo, pero la iglesia no va a estar cuando gobierne el anticristo. Y eso debe de ser así, porque si no, entonces, como dice el libro de Romanos capítulo 9, me parece, dice que nosotros debemos de sujetarnos a toda autoridad. Entonces, si la iglesia tendría que pasar la gran tribulación, entonces tendría que obedecer al anticristo. Pero entonces, por eso la iglesia se tiene que ir, porque si no, entonces estaría abrogando los mandatos de Dios, estaría rompiendo sus mandatos. Entonces, la idea es que la iglesia se vaya juntamente con Cristo, para que entonces el anticristo gobierne sobre todo aquel que no es cristiano. Y los cristianos rezagados, entonces, hermano, dice la Biblia, que si realmente creyeron en Jesucristo, los van a matar, pero van a ser salvos. Entonces, tampoco es para que se ponga triste esa persona cristiana que se va a quedar, pero yo le sugeriría que no se quedara. Entonces, ¿verdad? Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesucristo derrocará con el soplo de su boca, destruirá con el esplendor de su venida. Entonces, primero se nota quién es, posterior ya se va a levantar. Pero cuando se levante es después del arrebatamiento, del arpazo, de esa venida súbita que nos vamos a presentar
en el trono de Jesucristo, en el tribunal de Jesucristo. Ahí nos vamos a presentar delante de Él y vamos a hacer cuentas con Él. Ahora, déjeme ir a este que está aquí. Espero que usted lo pueda ver ahí en pantalla. Espero, hermano, que usted lo pueda ver para que podamos hablar un poquito de esto. Está un poquito chica la pantalla, ¿verdad? Pero creo que sí se alcanza a ver. Entonces, mire, estoy bajando aquí la mirada porque es mi panel, ¿verdad? Para poder ver cómo usted nos está viendo. Entonces, mire, aquí la parte verde, ¿verdad? Que se alcanza a ver un poquito más. Estamos hablando del tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia, símil o igual a tiempo de la iglesia. Voy a decirlo de esta manera. Todos, excepto el trato con Israel meramente. Entonces, el tiempo de la gracia es a partir de la resurrección de Jesucristo hasta lo que es el arrebatamiento. Eso es el tiempo de gracia. Usted y yo estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo de misericordia. Estamos en un tiempo de chance. Aquel que se aferra a Jesucristo, se aferra de la gracia, entonces va a poder lograr ser arrebatado. No es por obras, no es por hechos, pero sí debemos, hermano, tener un esfuerzo. ¿Por qué un esfuerzo? Esto no es salvación. La salvación ya todo aquel que ha recibido a Cristo tiene salvación. Pero debemos de tener un esfuerzo para tener galardón, es decir, regalo, trofeo. Entonces, la parte verde, ¿verdad? Tiempo de misericordia. Pero mire, dentro del tiempo de misericordia, entre la crucecita, ¿verdad? Y la primera flecha que está hacia abajo de color rojo, eso estamos hablando que han pasado, ¿verdad? Póngale usted a 2000 años, vamos a ponerle, porque siempre ha habido apostasía, pero cada día se hace más frecuente, cada día mucha gente sale de las iglesias, cada día mucha gente deja de ir a las iglesias. Eso es igual a apostasía. Discúlpeme, aquel hermano que ya tiene a lo mejor un año y medio que dejó de ir al templo, y alguien pues dice, es que fue la pandemia. Bueno, pero ¿te congregaste de manera virtual? No, tampoco. Entonces está separándose del evangelio, pero nunca se había visto algo así de tal dimensión como lo estamos viendo ahora. Entonces, hasta la primera flechita roja va hacia abajo, entonces sería lo que es 1900, ¿verdad? Más o menos 1950, póngale 2000 años. Cuando viene la manifestación de hombre, es decir, del anticristo, ¿va? Eso sería la siguiente faceta. En esa faceta la iglesia todavía va a estar, lo va a observar, va a saber quién es, no va a ser el gobernador del mundo, pero ya se va a notar quién es. Digámoslo así, como el candidato A, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar, está como candidato, es más, como que ya ganó las elecciones, pero todavía no ha llegado al poder. Entonces, ahí sería. Después de ello, entonces vemos la siguiente etapa que sería el arrebatamiento. La iglesia se va, ¿verdad? Y entonces tiene un encuentro con Cristo en un tribunal para hacer cuentas. Hayamos hecho cosas buenas y hayamos hecho cosas malas. Él nos va a pagar de acuerdo a todo lo que hayamos hecho. Entonces, eso está en esa flechita azul, ¿verdad? Hacia arriba. Ahora, la flechita amarilla que usted ve ahí, ¿verdad? Que sería el quinto elemento, ¿va? De esta parte, la flechita amarilla. Todo aquel que no haya logrado una estatura, que no alcanzó la talla, es cristiano, es salvo, sí, pero no es la novia, porque no alcanzó la perfección que debe de tener para ser la amada, para ser la novia, para ser con la que se va a casar Jesucristo. Entonces va a regresar a la tierra. Ese de arrebatamiento, hermano, va a ser un abrir y cerrar de ojos, va a ser en un segundo ahí, donde toda la cristiandad va a subir, muertos y vivos, ahí. Van a tener cuentas con Jesucristo. Y todo aquel que no haya alcanzado la estatura, el peso espiritual, entonces lo van a regresar a la tierra. Y eso está escrito en el libro de Apocalipsis. Lo vamos a ver, hermano, el día sábado, ahí de manera presencial. Entonces, ahí, hermano, se va a poner color de hormiga, porque mucho cristiano va a regresar. Y que me pregunte alguien, hermano Ulises, ¿qué porcentaje cree que regrese? Yo estoy, hermano, pensando que un 80 o 90% va a regresar. Y no es para perder la esperanza.
No, de ninguna manera. Es para que entendamos que debemos de poner manos a la obra, que debemos de avanzar, que debemos de creer verdaderamente en Jesucristo. Creer no es decir yo creo, soy cristiano. No, es ir y hacer la palabra de Dios, congregarme, buscar, estudiar la palabra, dejar la vana manera de vivir y seguir los pasos que hizo Jesucristo. Ir y ahora ya recibí, estoy recibiendo, estoy permanente en la iglesia que Dios me puso. Entonces ahora tengo que aprender porque de gracia recibí gratis sanidad, recibí gratis enseñanza, recibí gratis ánimo, entusiasmo, fuerza, alegría y estoy contento, feliz. Ahora me toca ir y llevarlo. Esa es la idea que Dios tiene para con nosotros como iglesia. Qué glorioso que nos haya permitido el permitirnos un poquito de su gloria. Entonces, hermano, eso va a ser tremendo. Ahora, después de esto, lo quiero comparar con el libro de Mateo, donde dice la Biblia que nosotros, la iglesia, somos la sal del mundo. Somos la sal del mundo. Si la sal viene a ser como algo para que no se eche a perder las cosas. Entonces, mientras haya sal en la tierra, no viene lo que es la tribulación. Es decir, que ya se corrompa completamente la tierra. Porque está la sal. La sal como que impide que no se destruya, no se corrompa, no se eche a perder completamente. Entonces, amado hermano, yéndose la sal, es decir, la iglesia, hermano, se corrompe o sí. Entonces, si alguien se queja de que es que hay mucha delincuencia, es que hay esto, y vamos a votar por un partido político que arregle las cosas, déjenme le digo que usted y yo tenemos que votar, porque es un derecho que tenemos y una obligación a la vez. Pero nuestra fe no está puesta en los políticos, está puesta en Dios. Al mundo no le hace falta políticos, le hace falta a Dios. Entonces, amado hermano, usted y yo tenemos que entender que los tiempos se van a poner peor. No va a haber gobernante que cambie las cosas por más honrado, por más bueno que sea. No va a suceder, todo va a ser a peor. Porque eso peor obliga a que mucha gente se corrompa de plano o mucha gente dobla las manos y busca de Dios. Entonces, amado hermano, digamos que el escenario no es esperanzador, pero nuestra esperanza está en Jesucristo. ¿Cuál es nuestra esperanza venidera? Que venga una gracia poderosa y nos lleve. Pero para que venga esa gracia, debemos de suplicarla, amarla, desearla, quererla. ¿Quién es la gracia? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado hermano, una vez que se va la novia, se va la sal, se corrompe completamente y entonces viene... Usted lo puede buscar en el libro de Proverbios, justamente en la cuarta trompeta. Ahí viene, en la Reina Valera 66, vino un ángel y dijo, ay, ay, ay de lo que viene en la tierra. Pero cuando buscamos otras versiones, dice, y vi una águila volando que decía, ay, ay, ay. Y lo trasladamos al libro de Isaías, donde dice, los que esperan a Jehová les saldrán alas como de águila. Entonces, esa es la iglesia yendo, ¿verdad? Arrebatada. Entonces, amado hermano, una vez que sucede eso, entonces empieza lo que es la pretribulación, 5 meses de pretribulación. Empieza peor la cosa. Posterior, ¿verdad? Viene entonces lo que es la semana 70 de Daniel, la tribulación y la gran tribulación. Terrible la cosa, terrible porque entonces ahí sí, hermano, viene a manifestarse el hijo de perdición, el hombre de iniquidad, hace su gobierno y ahí es donde me sobran unos minutos, pero quiero llegar a la parte de las vacunas. Entonces, aquí está. Aquí lo tenemos. Mire, Apocalipsis 13:16. Acompáñeme de favor. Vamos bien en tiempo. Ya casi terminamos, pero vamos bien porque ya llegué a la parte medular. Mire, Apocalipsis 13:16 dice... esto ya, usted entiéndalo, hermano, que ya es, en Apocalipsis 13:16 ya es la gran tribulación. Ya no hay vuelta de hoja. Ya ahí está la cosa terrible. Verso 16, y hay varias cosas que no han sucedido. Por eso nos damos cuenta que no estamos en la gran tribulación. No lo estamos. La Biblia dice que la sangre va a llegar al freno de los caballos. Por más pony que sea, hermano, 1 metro la sangre. Es decir, mortandad por todos lados. Eso no lo hemos visto. Va alguien a decir, es que ya van quién sabe cuántos millones de personas muertas. Sí, pero no la gran mayoría de la humanidad. Y eso es lo que se espera en la gran tribulación.
Dice la Biblia que una tercera parte va a morir de una forma y otra tercera parte va a morir de otra. Entonces, si estamos hablando de 7 billones de personas que somos en el mundo, 7 por 3, 21, estamos hablando de 4 billones de personas muertas así, terrible. Entonces, eso es la gran tribulación. No lo estoy espantando, hermano, ni quiero usted que quiero obligarlo por través del miedo. No, hermano, nosotros no estamos para ministrar miedo, estamos para infundir paz. Pero sí debemos de saber el tiempo que le espera a aquella persona que no recibe a Cristo, que le espera a aquella persona que no tuvo el peso espiritual. Por eso anhelo con todo mi corazón que todos vayamos adelante, que todos nos vayamos esforzando. Hermano, el ser discípulo de Cristo cuesta trabajo. No es sencillo, no es fácil, yo te lo digo, no para asustarte ni para que digas, híjole, está difícil. No, hermano, es difícil, es costoso, no de dinero, sino costoso de que cuesta esfuerzo, trabajo, despojarnos de lo que no le agrada a Cristo, cuesta trabajo. Pero hermano, no hay más grande galardón que lo que Él nos bendice. Aquel que tiene realmente valentía para dejar atrás todo aquello. Mire, la Biblia dice, al que venciere le daré esto. 8 cosas que Dios le va a dar a aquel que venza, aquel que se faje, ¿verdad? Y diga, yo sí le entro. Entonces, hermano, esas son las cosas que nos esperan. La gente está ensimismada en el tiempo terrenal, pero el tiempo terrenal, yo podría decirle, es una aguja en un pajar, a comparación de la eternidad. Es un grano de arena en todas las costas del mundo. Entonces, hermano, no podemos comparar lo terrenal con el tiempo que se viene. Tanto para bien, porque aquel que busca de Cristo y es salvo y se va arrebatado, para bien. Una eternidad llena de bendición, de gloria, dice, no, ya no habrá más llanto, ya no habrá más lloro, ya no habrá más tristeza. Entonces, cosa hermosa. Pero aquel que no logró hacerlo, aquel que se quedó, que en la raya a la mejor, pero botó los guantes, toda una eternidad de calamidad. Entonces, hermano, aquí no es, ya no puedo, es pide la fuerza a Cristo y dice la Biblia, bástate de mi gracia. Es decir, ya cuando uno no pueda, ahí la fuerza del Señor lo va a ayudar. Entonces, hermano, somos más que vencedores. Entonces, mire, estamos ya aquí, Apocalipsis 13:16, en la parte de la gran tribulación. Usted lo puede leer en casa, usted lea los 22 capítulos del libro de Apocalipsis y están hermosos. Y se va leyendo y se va escribiendo lo que es toda esta parte de lo último, del último tiempo. Entonces dice, y hacía que todos, es decir, el anticristo, que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, ojo. Muchos hermanos me han preguntado, ¿me vacuno o no me vacuno? Yo no le puedo decir si lo haga o no lo haga. ¿Por qué no le voy a decir? Porque es una decisión muy personal. Y es una decisión que deberíamos de consultar con Dios y decir, Señor, ¿me vacuno o no me vacuno? Ahora, dentro de eso, hermano, creo que debemos de entender, comprender que hoy por hoy todo el alimento ya no es el mismo alimento de hace 100 años. Todo el alimento que comemos es procesado, tiene químicos, tiene esteroides y que lo único que hacemos es orar. Y alguien va a decir, es que yo lo traigo directamente del campo. Déjeme decirle que la empresa número 1 a nivel mundial, hay 2 empresas a nivel mundial que proporcionan semillas y eso se lo proporcionan hasta el último rincón del que siembra. No hay grano ya, como le dice la gente, criollo. Eso ya no existe. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Pero alguien quiere ir a sembrar, tiene que ir o que le distribuya Monsanto o que le distribuya DuPont. Y son empresas de agroquímicos donde lo que hacen es hacer la semilla más fuerte porque ya no hay agua, porque entonces el calor es más fuerte. Entonces lo que hacen es que toda clase de semilla, toda clase de lo que se está cosechando, entonces, hermano, de una u otra manera ya no es netamente puro. Disculpe, hermano, que le hable de esta manera, pero ya no hay. Es que yo creo mis propios pollos. Hermano, los pollos ya que les cambiaron la genética. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que entonces lo que debemos de hacer es orar y decir, Señor, bendecimos mis alimentos, gracias, y aunque bebiere cosa mortífera no me hará daño. Y lo mismo deberíamos de hacer si vamos a colocarnos la vacuna.
Deberíamos hacer lo mismo, consultar y Señor, ¿realmente me la puedo poner? Y el Señor le va a dar una respuesta. Y que debemos también de decir, bueno, entonces yo creo, si Dios da la respuesta, bueno, entonces yo creo que ni aun aunque me inyecte cosa mortífera me hará daño. Ahora, ojo con esto, porque entonces dicen, es que la marca de la bestia, amado hermano, la Biblia es muy clara, o te la marca de la bestia o es en la frente o en la mano, punto, no en el brazo, no en el dedo gordo del pie derecho, no, es muy clara la palabra de Dios. Y es muy clara la palabra de Dios, hermano, porque, y no es para ponérselo y ya, no, tiene un fin y un sentido la marca de la bestia. Porque dice aquí, verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, ¿para qué es la marca de la bestia? Para comprar y vender. Yo le pregunto, amado hermano, aquel que se está poniendo la vacuna, ¿es para comprar y vender? No. Lo que pasa es que sí existe la enfermedad y se hizo ensayos a nivel mundial para saber qué hace la gente ante una catástrofe de esta manera. Realmente, hermano, la iniquidad, lo que es el misterio de la iniquidad, ya se puso en marcha y que están viendo cómo las masas, cómo el mundo está reaccionando ante adversidades como estas, porque nunca las había visto de tal manera. Entonces lo que están haciendo son ensayos clínicos y decir, a ver, si hay una enfermedad, que la hay, porque hermano, gente se ha muerto, mucha gente. Conocemos a uno, que dos, que tres cercanos que han fallecido, que han muerto. Entonces existe. Pero entonces dice la iniquidad. Bueno, está bien, existe la enfermedad. ¿Qué va a hacer la gente por una vacuna? ¿Y qué hemos visto? Se forman, hermano, casi ahí hacen casa de campaña para que les pongan. El que tiene va a otro país de primer mundo y que se la pongan. Entonces la gente está desesperada. Pero ojo, la marca de la bestia no es nada más para desesperar y que le pongan una vacuna. No, tiene un fin y un propósito. ¿Cuál es el propósito? Comercial. Es decir, no voy a poder ir a la tiendita de la esquina y que me pueda comprar mi refresco y mi pato al orange, ¿verdad? Como lo hacían nuestros hermanos ya un poco más grandes. Y no se va a poder comerciar si no tengo la marca de la bestia. Entonces no nada más es ponerla por poner y ya, no, tiene un fin y un propósito comercial. Entonces, vamos a lo mismo, comercial. ¿Se le va a dar empleo a aquel que tenga marca de la bestia? Sí. ¿El que no la tenga? No. Porque a final de cuentas es comercio. Aquel que ¿cómo va a adquirir dinero para comprar bienes? Trabajando. Pero entonces, hermano, si no tiene la marca de la bestia, no va a poder trabajar. Esto es sencillo, no es que entonces, hermano, están inyectando cosas que no. Amado hermano, esto es palabra de Dios. Yo sé que hay muchas noticias, hay muchas cosas en el mundo que se mueven, pero yo le creo a la palabra de Dios, no lo que dice la gente. Ahora, que si dijera la gente, es que me están inyectando un chip, hermano, está bien, que vamos a ponerlo así, óigalo, con ellos circuncidados, le pusieron un chip, está bien, vamos a pensarlo, es microscópico, sale pues, eso no lo convierte en un imán, eso no lo convierte, amado hermano, en un ser cibernético, para poderlo mover, no es así, no se ha llegado a tal, y si se llegara, no sería para la marca de la bestia. La marca de la bestia es 100%, amado hermano, para comerciar, para comprar, para vender, para ir a trabajar, para eso. Entonces, sí quiero ser muy claro con esto, porque son ensayos, claro, se está viendo que la gente está desesperada. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquel que no tenga la marca de la bestia no va a comer, la gente se va a desesperar. Nosotros lo vimos, ¿verdad? Antes de la pandemia, cuando no hubo gasolina aquí en México, y entonces la gente hacía filas enormes por cargar su coche. Que si no hay gasolina, no hay gasolina, aunque lo cargara a la última vez se iba a quedar por ahí y se iba a quedar botado. Pero una desesperación de la gente, amado hermano, por gasolina. Ahora imagínese la desesperación que va a ser el no poder comprar víveres. Entonces, ¿qué va a hacer la mayoría de la gente? Aquel que no ha recibido a Cristo, aquel que no buscó a Cristo, ¿qué va a hacer? Pues se va a dejar poner la marca de la bestia. Entonces, mi amado hermano, eso es realmente la marca de la bestia. No es nada más una marca y se acabó y ya eres ciber. No. Es para comprar y vender. Y a eso se va. Cada día están haciendo más tecnología para, a través del comercio, identificar a las masas.
identificar a la gente. Al principio la gente se pensó que iba a ser por tarjeta de crédito y de débito, no lo han logrado. Después se pensó por medio del teléfono y llegó el momento que decía la gente, es que aquel que tenga teléfono tiene marca de la bestia. No, hermano. Hay gente que usa el teléfono con la mano izquierda, entonces o es en la mano o es en la frente, no hay más. Entonces déjeme cerrar, amado hermano, con esta situación, versículo 8. Entonces dice aquí, va, ninguno podrá vender, entonces vamos. Verso 13, capítulo 13, versículo 8. A este monstruo lo adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero, que fue sacrificado. Este libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo, y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. Entonces dice aquí, a este monstruo, es decir, al anticristo, lo adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no he recibido a Cristo como Señor y Salvador, me van a marcar. Así de claro. Por eso aquel que se apostata, aquel que se separa, lo van a marcar. Aquel que ha recibido a Cristo, que sigue fiel, que está ahí en la raya, en la lucha, no lo pueden marcar porque está escrito en el libro de la vida. ¿Se puede borrar a alguien del libro de la vida? Sí, sí se puede borrar. Está mismo aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces la idea sería, entonces yo creo en Cristo, amén, aleluya, gloria a Dios. Estoy vigente, le estoy echando ganas. Soy pecador, sí, pero estoy ahí en la raya, cada día le echo un poquito más ganas, estoy aprendiendo, estoy dejando lo que no le agrada a Dios. Sí, entonces no te preocupes, no te pueden marcar. Así de plano, no te pueden marcar, no te van a marcar. ¿Estamos? Y eso, vuelvo a repetir, hasta la gran tribulación. No pueden marcar antes de la gran tribulación. No estamos en la gran tribulación. Entonces, amado hermano, déjeme cerrar ya con esto. Hebreos capítulo 12, verso 14. Si alguien tiene dudas, preguntas, mándenoslas a nuestro WhatsApp ministerial. Y ahí lo tiene usted ahí en la página de Facebook. Y ahí está nuestro WhatsApp ministerial. Y aquellos que los vamos a ver en la clase presencial, ahí en la iglesia, ¿va? En el templo, vamos a ver por medio de 2 horas un panorama un poquito más amplio, ¿va? 1 hora es insuficiente, 2 también, pero lo vamos a ver un poquitito más amplio. Entonces, amado hermano, cierro con esto. No estoy predicando esto, enseñando esto para que haya miedo. No, Dios no libre, que haya paz, que tengas paz donde quiera que te encuentres. Si estás viendo esta prédica en el transporte, en el auto, que espero que nada más lo esté oyendo, ¿verdad? En tu casa, en tu cuarto, en tu recámara, en el sofá, donde lo estés escuchando, ten paz, ten paz. Nuestra paz depende de Jesucristo. Jesucristo pelea nuestras batallas. Pero, amado hermano, debemos de saber el tiempo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que no entremos en pánico. Ya sabemos más o menos qué tiempo estamos viviendo. Esta es la cita que quiero tomar como última. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir aquí el libro de Hebreos? ¿Qué debemos de hacer? Ya vimos que estamos en un tiempo inminente, ya vimos que estamos en un tiempo álgido y que cada día va a ser peor. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Qué debo de hacer? Número 1, estar en paz con todos. Perdonar, llevarla bien. Sí, ya lo perdoné, pero no le hablo. No lo has perdonado. Entonces sí debemos de tener la paz con todos, estar bien con todos. Conoce la persona que es mi amigo, mi primo, el que está en la casa, el que no está en la casa. Con todos debemos estar en paz, en paz. 1, estar en paz y primeramente con Dios. Es decir, estarse ministrando y Señor, aquí estoy, he hecho esto, estar en paz con todos. Y santidad, dejar de hacer lo malo. Eso es santidad, dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. Entonces ya vimos que estamos en un tiempo difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir la paz con todos y dejar de hacer lo malo. Y después de eso, entonces vamos al tribunal de Cristo. ¿Cuándo va a ser? Todavía no sabemos. Eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos cuando nadie se lo espera. Va a ser el arrebatamiento. ¿Cuál es nuestra tarea, mi amado hermano? Estar en paz con todos. Estar en paz con el vecino, con el primo, con el amigo, con el de la tienda, con este, con todos. Y vivir en santidad, dejar de hacer lo malo, dejar de pecar y hacer cosas buenas que a Dios le agradan. Eso es nuestra tarea. Nuestra tarea no es preocuparnos, nuestra tarea no es alarmarnos, nuestra tarea no es ver noticias falsas y preocuparme, no. Deberíamos, en vez de preocuparnos, ocuparnos en estar en paz con todos y estar en santidad.
Esa es nuestra misión. Vivir todos los días como si fuera el último para Dios, porque debemos estar en esta consagración continua. Y en medio de eso, muchas cosas hermosas van a suceder. Así es que, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es una bendición, ¿verdad?, el estar con todos ustedes. Para mí es una bendición el expresar la palabra de Dios. Y hermano, sigamos adelante. Dice la Biblia en el libro de Lucas, ¿verdad? Cuando esto empiece a suceder, levanta tu cabeza, porque el tiempo está cerca de nuestra liberación. No se está refiriendo a una liberación de aquí de la tierra, de cosas malas, sino una liberación de aquí a la tierra para transportarnos allá a las moradas eternas. Así es que cuando veamos esto, levanta tu cabeza. No te preocupes, nuestra fe está en Dios. Nuestra confianza, nuestra porción está en Dios. Déjame orar y nos despedimos. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por este pueblo bendito, lo bendigo en el nombre de Jesús, con ciencia, con inteligencia, que sean abiertos los ojos de su entendimiento y que podamos avanzar, Señor, a la sabiduría que es tuya, a esa sabiduría de lo alto, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Los bendigo en su trabajo, en todo lo que hagan, Señor, no permitas que caigan en turbación, sino que haya paz. Paz que sobreinunda todo entendimiento. Señor, ayúdanos a poder discernir lo que es correcto de lo que es incorrecto, de lo falso de lo verdadero. Y Señor, permítanos seguir aprendiendo en tu palabra, porque a través de tu palabra, entonces hay una seguridad en nosotros para saber qué es lo que está sucediendo, qué va a suceder y cuál es el futuro glorioso que nos espera. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Así es que, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Los veo el día viernes en nuestro programa Edificando el Hogar y el día sábado en nuestras clases presenciales a las 6 de la tarde. Y el domingo tenemos Santa Cena bendecida, bendita, que nos va a ministrar libertad, santidad. Dios les bendiga. Bendiciones.